soledad, un verde Brasil besa mi Chile, cobre y mineral. Subo desde el sur hacia la entraña, América y total, una raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta, latinoamericano, libera tu esperanza con un grito en la voz. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a Informe del Sur. Como siempre, en la pantalla de la TV Cooperativa y desde Santa Rosa de la Pampa, le damos nuestra propia mirada de lo que sucede en nuestra Latinoamérica. La Organización de las Naciones Unidas está verdaderamente preocupada por las masacres que están ocurriendo hoy día en Colombia, mientras la población en general está pidiendo por la paz. La Organización de las Naciones Unidas, la ONU, volvió a expresar su preocupación por las masacres de líderes sociales y excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que se habían desarmado. Lo anunció en su último informe sobre la misión de verificación de la ONU en Colombia. La violencia contra los líderes sociales y los defensores y defensoras de los derechos humanos continúa. En 2020, Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha verificado un total de 48 homicidios, incluidos los de 9 miembros de comunidades étnicas y 5 mujeres. Otros 51 homicidios están siendo verificados. La incesante violencia contra excombatientes sigue afectando el proceso de reincorporación y, más en general, la consolidación de la paz, como lo demuestra la reubicación de excombatientes y sus familiares de antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación de Antioquia y el Cauca, y la continua salida de excombatientes de otros antiguos espacios territoriales y de nuevas áreas de reincorporación. Los guerrilleros de las FARC firmaron en 2016 un acuerdo de paz con el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y entregaron sus armas. Crearon un partido político y se reincorporaron a la vida social. Sin embargo, en la administración del presidente Iván Duque, por el incumplimiento del acuerdo y la inacción del gobierno ante grupos paramilitares, muchos líderes y activistas sociales han sido asesinados. En Honduras, los habitantes continúan migrando hacia el norte del continente. En grupos avanzan hacia Guatemala y por supuesto también en México, buscando un mejor futuro. La pobreza, el hambre y el miedo no conocen de retenes policiales, no sabe de entradas ilegales o legales. Así los hondureños avanzan con la incertidumbre de poder llegar hasta su meta. Vengo de La Ceiba, me dedicaba a la piña, trabajar, a cosechar, y salgo porque no hay empleo, falta de alimentos, corrupción, delincuencia y todo, pues ya sabes, todo pues lo que hay aquí. Luego de romper el cerco impuesto por Guatemala, avanzan en 3 distintos grupos hacia México. Muchos de estos migrantes huyen de las amenazas de las maras y pandillas que atemorizan el país. Pido a mi Dios que me proteja, ¿verdad? Que me cuide. Con estas personas que voy a hacer el viaje, ¿verdad? Otra vez a lo que es el sueño americano, ¿verdad? Y que pedir protección a mi persona y a mis hijos y a mi esposa, ¿verdad? Tras más de 26 horas de viaje, muchos han sido los que se han unido a distintos grupos que avanzan. Mientras tanto, los funcionarios del gobierno de Hernández descalifican a estos, señalándolos como víctimas de grupos de tráfico de personas. Y siguen migrando en el marco de esta pandemia, porque las causas que provocan la migración irregular se mantienen. La pobreza se ha incrementado, la violencia se ha incrementado, la falta de oportunidades también se ha incrementado. Todos estos hondureños quisieran poder subir a un avión y llegar plácidamente a su destino, pero no pueden, por eso toman cualquier vehículo que se ofrezca. Las masacres, ha habido 139 asesinados en 37 masacres. La pobreza que ha llegado al 68% y de ese 68%, 44 han entrado en la miseria.
la venta de país. El 35% del país está concesionado. La migración irregular continúa, mientras los políticos están en las calles buscando votos para su reelección. Continuamos en Informe del Sur con más información, en este caso sobre nuestro país, porque se conocen los números económicos de la República Argentina que siguen siendo absolutamente desalentadores. Continúa el país sufriendo las consecuencias de 4 años de gobierno neoliberal. En Argentina, la palpable crisis económica y social causada por la pandemia se reflejó en cifras. En el primer semestre del año, 11.700.000 personas, el 40,9% de la población de los 31 principales aglomerados urbanos del país, quedaron bajo la línea de pobreza. De ellos, el 10,5%, unos 3 millones de personas, son indigentes y no alcanzan a cubrir una canasta básica alimentaria. La primera mitad del año estuvo marcado por una fuerte caída de los ingresos y el aumento de la desocupación. En comparación interanual, la pobreza subió 5,5 puntos porcentuales y la indigencia pasó de 7,7 a 10,5%. El presidente Alberto Fernández, al referirse al aumento de la pobreza, señaló que nadie puede estar en paz con su conciencia con esta realidad y sostuvo que el resultado sería más negativo si el Estado no hubiera auxiliado a la población de menores ingresos. Reseñó que cuando su gobierno puso en marcha el ingreso familiar de emergencia, se previó que alcanzaría a 600.000 monotributistas y alrededor de 2 millones de personas que el Estado no tenía registradas. Pero, dijo, se descubrió que había 9 millones de argentinos afuera del sistema, lo que refleja cuán ausente estuvo el Estado para ellos. Por eso, el desempleo, que técnicamente subió al 13,1% y que era del 10,6% en 2019 y 10,4% en el primer trimestre de 2020, en realidad, si se tomara de base la tasa de actividad del primer trimestre, superaría el 29%. Se pensaba que la crisis había tocado fondo al fin del gobierno del neoliberal Mauricio Macri, cuando el país presentaba 35,5% de personas bajo la línea de pobreza y 8% de indigencia. Desde el gobierno calculaban que el impacto social y económico del ingreso familiar de emergencia desde su implementación hasta junio permitió que 3 millones de personas no cayeran en la pobreza en medio de la crisis sanitaria. El ingreso total familiar promedio de los hogares pobres fue de 25.759 pesos, mientras la canasta básica total promedio, que determina la línea de pobreza, alcanzó los 43.785 pesos, más de $400, por lo que la brecha se ubicó en 41,2%, el valor más alto de la serie desde 2016, por cuarto semestre consecutivo. El informe señala, asimismo, que el 56,3% de las y los niños de entre 0 a 14 años son pobres. La pobreza infantil alerta especialmente por sus consecuencias. No solo limita el acceso a los derechos de las infancias, sino que ensancha y predice las brechas de desigualdad en el futuro. Los que sufrieron más el impacto de la pandemia fueron las personas entre 15 y 29 años, que registra un nivel de pobreza de 49,6%. De las personas de entre 30 y 64 años, un 36,2% es pobre. En la población de 65 años y más, prácticamente no hubo modificaciones. Un 11,4% se mantuvo bajo la línea de pobreza. Desde el punto de vista del ingreso, durante el trimestre de plena cuarentena, la distribución se agravó al punto en el que el 10% más rico de la población acumuló 25 veces los ingresos que percibe el 10% más pobre. Y aquí hacemos la primera pausa, como siempre, de Informe del Sur. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, en nuestra fanpage y también en nuestro canal de YouTube como Informe del Sur. No se vayan porque enseguida regresamos con más información aquí desde Santa Rosa, provincia de La Pampa. Latino tú, latino yo, la misma sangre.
Continuamos con Informe del Sur. En este segundo bloque nos ubicamos en Centroamérica porque los países del Caribe alzan su voz frente a la Organización de las Naciones Unidas por una reparación histórica y que sean tenidos en cuenta. Precisamente hablan de que la vida de los caribeños también importa. Siempre es una oportunidad para saber qué piensan los gobernantes en América Latina y el Caribe. Por supuesto que cada presidente o presidenta, cuando va a la Asamblea General, aunque sea de manera remota, habla de los logros de su gobierno y de su país. Pero me llamó mucho la atención lo que plantearon algunos países del Caribe. Sabemos que el Caribe agrupa numerosos países que tienen un origen colonial británico, francés, holandés y español. Esta disparidad de opiniones a veces hace que, por supuesto, quienes hablan castellano no tengan mucho vínculo con quienes hablan inglés, francés o neerlandés. Sin embargo, están agrupados en el CARICOM y tratan de trabajar de manera conjunta. Cuba es una parte importante del Caribe, por eso varios de los discursos en la Asamblea General de Naciones Unidas trataron el tema de Cuba, planteando que Estados Unidos tiene que terminar con el bloqueo a Cuba. También varios de los países plantearon que son países pequeños, que son islas y que tienen un lugar casi de segunda línea en el contexto internacional más allá del turismo. Y plantearon, hay que mirar lo que pasa también en esas pequeñas islas. Por supuesto, todos los discursos estuvieron atravesados por el coronavirus. El discurso de Ralph González de San Vicente y las Granadinas tuvo una particularidad en este tema. No solo planteó el coronavirus, sino que dijo, con un juego de palabras, ¿solo la vida de la gente rica importa? Planteando que la vacuna tendría que estar disponible para toda la humanidad. ¿Cuál es el juego de palabras? Con el Black Lives Matter, con la vida de los negros y las negras, importa en Estados Unidos, esa consigna que cobró tanta fuerza este año después del asesinato de George Floyd. La pregunta de Ralph González es pertinente. ¿Solo la vida de la gente rica importa? ¿La vacuna le va a llegar solamente a la gente que tenga dinero para pagarla o le va a llegar a toda la humanidad? Este fue uno de los planteos de Ralph González, además de volver a plantear nuevamente el tema de la esclavitud y la herencia colonial. Justo en un año donde, por ejemplo, la gobernadora de Barbados planteó que desde el año que viene quieren ser república y romper con el pasado colonial. Ralph González, otra vez en Naciones Unidas, planteó el tema de las reparaciones por la esclavitud provocada por el Imperio Británico en el Caribe. Y en esto hay un reclamo unitario, unificado. Aquellos que conquistaron el Caribe y que trajeron esclavos deben pagar por ello. Es el reclamo fundamental que se tiene en el Caribe. Ralph González siempre es la voz cantante. Con un detalle, hoy San Vicente y las Granadinas también forma parte del Consejo de Seguridad ampliado de Naciones Unidas. Ustedes ya saben, los 5 países permanentes y los 10 que conforman el Consejo de Seguridad ampliado. La reivindicación de Ralph González siempre es un toque de atención para América del Sur, que tiene reivindicaciones propias, como la Argentina en el tema de las Malvinas. Si realmente se quiere trabajar de manera conjunta en América Latina y el Caribe, hay que atender a todos los reclamos de los países de la región, y no solamente al reclamo de la Argentina por Malvinas, también al reclamo del Caribe, que no es menos importante. Continuamos con más información, ahora, hablando del desempleo en nuestro continente, porque en América Latina precisamente preocupa y mucho el desempleo, el hecho de que decenas de millones de personas no cuenten con un trabajo formal. Hoy nos parece que es la preocupación central de cada uno de los gobiernos en este contexto de pandemia. Lo vemos en el siguiente informe. América Latina y el Caribe es la región del mundo más afectada por la pandemia de la COVID-19, con un impacto de salud tan fuerte como en los países avanzados, pero sin medios comparables para mitigar sus efectos sobre la actividad económica y el empleo. Es un escenario complejo o doloroso en el que millones de personas padecen a diario las dificultades que atraviesa la región y sus consecuencias devastadoras sobre el mundo del trabajo. Más de 11 millones de trabajadores quedarán desempleados este año como consecuencia de la COVID-19 y las medidas para contener la pandemia, sostiene un informe del Banco Mundial.
Latinoamérica y el Caribe marcan un récord histórico de 41 millones de desempleados como consecuencia de la pandemia de la COVID-19. A los 26 millones de personas que ya se encontraban sin trabajo antes de la emergencia sanitaria, se han sumado otros 15 millones que perdieron sus empleos durante los meses de cuarentena. Chile, Brasil, México y Colombia son los países más afectados de la región. La región vive un escenario complejo, doloroso, en el que millones de personas padecen a diario las dificultades que atraviesa la región y sus consecuencias devastadoras sobre el mundo del trabajo, donde los trabajadores informales han sido los más golpeados. Si por las cuarentenas no pueden salir, no pueden generar ingresos para sus familias, y como no están cubiertos por seguros de desempleo y otros programas sociales, es difícil ayudarlos. Los empleos formales han resistido mejor hasta ahora, pero es posible que se vean fuertemente impactados en los meses que vienen, a medida que los problemas de liquidez de las empresas dificulten su solvencia y muchas deban cerrar. La región se encuentra inmersa en su cuarta revolución industrial, que involucra un proceso de innovación tecnológica y que requiere mejorar la productividad del sector servicios, invertir en capital humano y reconfigurar la normativa laboral de la región ante la aparición de la automatización y sus consecuencias sobre el mercado laboral. En un nuevo informe, el Banco Mundial concluye que la aparición de las tecnologías de la automatización, que amenazan con destruir un número sustancial de puestos de trabajo y provocar un desempleo masivo, plantea especial inquietud entre los responsables de la formulación de políticas y sobre todo de los trabajadores. Observa que el desempleo tecnológico masivo es poco probable. El mercado laboral está experimentando una gran transformación y es necesaria una respuesta urgente por parte de los gobiernos para preparar a la fuerza laboral del futuro. Muchos puestos de trabajo en la región corren peligro debido a la menor demanda externa, un periodo prolongado de cuarentenas y aislamientos, problemas de solvencia empresarial y en algunos casos crisis financieras. Además, los precios de los productos primarios que ayudaron a impulsar el crecimiento durante la llamada década dorada 2003-2013 es muy probable que se mantengan estables en el corto y mediano plazo. Por lo tanto, la región necesita encontrar fuentes internas de crecimiento, lo que sugiere que se debería dar prioridad a un programa de reformas centrado en el crecimiento de la productividad. La región está entrando en la fase de desindustrialización con una mayor anticipación y alcanzando picos más bajos de participación industrial con relación a los países desarrollados. Las economías más desarrolladas como Argentina y Chile han ido desindustrializándose durante décadas, mientras que Brasil, Colombia y México muestran estancamiento o ligeros aumentos en su participación del empleo industrial. Por su parte, Bolivia todavía se encuentra en fase de desarrollo de la industrialización. Ecuador, Honduras, México y El Salvador tienen una mayor proporción de trabajadores empleados en labores que tienen más probabilidades de ser automatizadas. En el otro extremo, países como Argentina, Chile y Panamá parecen tener apenas menos puestos de trabajo en riesgo. El promedio de la región es de 50%. Bueno, y ahora en el momento musical de este programa vamos a escuchar a la murga uruguaya La Gran Muñeca. Le canta precisamente a nuestra Latinoamérica. Y después de esto, seguimos con más información aquí en Informe del Sur. No se vayan. Vamos a ver quién tiene el poder, no nos podrán conquistar. América se pone de pie y ahora todo puede cambiar. Con el tiempo aprendimos a mirar espejitos que no brillan más. Nos cansamos de darles de comer y hoy el pueblo salió a protestar. Argentina está muy mal, el país está endeudado por el Fondo Monetario que nos vino a rescatar. Por un pésimo accionar y negocios del macrismo, siempre pagando los mismos y ya no aguantamos más. En Bolivia por luchar se exilió a Evo Morales, los recursos naturales ellos vienen a buscar. Denunciando corrupción con los medios de su lado, vienen a hacer los mandados y volvernos a saquear. Hay que irnos al picón. América unida podrá luchar contra los nuevos invasores, la nueva derecha continental. Ecuador no aguantó más con tantas desigualdades que salimos a la calle para hacernos escuchar. Si algo quieren reformar, tienen que votar.
todo el pueblo. Mejor vayan aprendiendo, no damos un paso atrás. Hoy Chile no puede ver, casi lo dejaron ciego, con tanto carabinero apuntándome a la sien. Pero vamos a seguir en la marcha con nosotros. Hoy lo hacemos por nosotros y los que están por venir. Salpicón de evolución, a tanta cabeza militar, le ponemos atención y acá le decimos nunca más. En Colombia una vez más matan líderes sociales, son los paramilitares que volvieron a atacar. El Estado respondió, todo va a empezar de nuevo. Y en el medio queda el pueblo que quiere vivir en paz. En Brasil se puede ver una cortina de humo, donde está el pulmón del mundo, arde en llamas otra vez. Con un presidente cruel que a los pobres abandona. Prende fuego el Amazonas, negociando para él. América unida podrá luchar contra los nuevos invasores, la nueva derecha continental. Que les quede claro a los gobernantes con tanta injusticia que anda por ahí, que si hay una marcha por nuestros derechos, nos verán marchando por nuestro país. Latino tú, latino yo, la misma sangre y corazón. Eso es mi Latinoamérica. Continuamos con más información en este tercer bloque aquí en Informe del Sur. La problemática actual, entre tantas, de nuestro continente hoy son los incendios. Los incendios intencionales que destruyen la flora y la fauna nativa. Flora y fauna nativa, bien digo. ¿Qué hay detrás de estos incendios? Bueno, lo vemos en el siguiente informe. Hace exactamente un año, el mundo era testigo de más de 100.000 focos de incendios en la selva amazónica. Solo en el mes de agosto del año 2019 se quemaron 2.5 millones de hectáreas de selva, el equivalente a la provincia de Tucumán. Lamentablemente, la situación hoy nos toca aún más de cerca. Detrás de las quemas, ¿hay un negocio? ¿Qué le pasa a los ecosistemas cuando se los ataca deliberadamente? ¿Por qué no hay una ley de humedales? En lo que va del 2020, la deforestación avanzó más que en el mismo periodo del último año, destruyendo más de 38.000 hectáreas de bosque nativo en el norte del país. La deforestación y la conversión de ambientes naturales son temas muy preocupantes en materia ambiental. La pérdida de la cobertura vegetal natural de un ambiente como bosques, pastizales y humedales es generalmente provocada por la acción humana, con el objetivo de destinar ese suelo a otras actividades, como pueden ser la agricultura, la ganadería o la urbanización. Su impacto negativo contribuye al cambio climático por las emisiones de dióxido de carbono. Reducen y fragmentan el hábitat de especies animales y vegetales, aumentando el riesgo de extinción. Y dificultan la capacidad de los suelos de regular el excedente de agua y por ende se generan más inundaciones. Pero también atentan contra el desarrollo sustentable de la sociedad, ya que disminuyen la disponibilidad futura de servicios ecosistémicos, como la regulación del clima, la captación y la reserva de agua dulce, y la estabilidad de los suelos para la producción de alimentos. Este proceso de deforestación y conversión de tierras, por el cual los bosques nativos y las áreas naturales se transforman para actividades humanas, está ocurriendo a una tasa alarmante, ocasionando graves consecuencias ambientales, sociales y económicas. En las últimas décadas, el Gran Chaco americano, ecorregión forestal de enorme diversidad ambiental y social, se ubicó entre los 11 lugares más deforestados del planeta. Y nada, ni nadie parece detenerlo. Desde hace unas pocas semanas, el humo en Rosario encendió la alarma. Nuevamente se comenzaba a quemar el delta del Paraná. Más de 50 especies de mamíferos afectados, 260 especies de aves, 300 de peces, decenas de anfibios y reptiles, sumados a la destrucción masiva de la flora nativa con más de 300 especies involucradas. Todo un ecosistema devastado. Hasta la fecha, se cuadruplicaron los incendios sobre los humedales del Paraná, llegando a 3.700 focos.
Se estima que se quemaron más de 90.000 hectáreas, la mayor superficie arrasada en los últimos 9 años. A los incendios del Paraná se suman otras provincias, como Córdoba, donde en los últimos 14 años se incendiaron 657.000 hectáreas de sierra. Casos similares se pueden observar en Chaco, Corrientes, Santiago del Estero, Tucumán y Formosa. Si bien las condiciones climáticas propician estos eventos, las políticas públicas en materia ambiental son deficitarias, ponderando los intereses económicos por sobre el ambiente. ¿Cuánto vale el delta? Las sierras cordobesas, los bosques nativos de Chaco. ¿Realmente tenemos que elegir entre cuidar el ambiente o el beneficio agropecuario o inmobiliario de unos pocos? Nosotros somos parte del ambiente. Avasallarlo es destruir la salud de todos y todas. Continuamos con más información. Ahora nos ubicamos precisamente en México porque según Amnistía Internacional faltan recursos para las mujeres en México. ¿Y cuál es la situación de las mujeres e indígenas de ese país? Bueno, aquí se lo presentamos a continuación. 2021 será un mejor año para la protección de las mujeres en México. El anexo 13 del presupuesto de egresos, que contempla la igualdad de género, tendrá un aumento del 20%. Es una cifra cercana a los $2,000 millones que incluyen apoyos sustanciales al fortalecimiento de las comunidades indígenas o para la Red Nacional de Refugios para mujeres que sufren violencia en sus hogares. Organizaciones civiles abogan por más presupuesto para reducir la violencia. Para Amnistía Internacional este apoyo es importante, pero aún queda corto, ya que México tiene una deuda histórica con las mujeres. Según cifras oficiales, derivadas de encuestas nacionales, en México se registran 11 feminicidios al día, lo que obliga a diseñar políticas públicas para diseñar e implementar programas de prevención en todos los niveles de la sociedad mexicana. Y estamos en el entendido que no se pueden hacer recortes presupuestarios, que no se pueden hacer lógicas de confundir el gasto social de los programas sociales en el anexo 13, cuyo objetivo fundacional fue la igualdad, la no discriminación y la violencia. Uno de los rubros que se vieron afectados en materia de protección de grupos vulnerables para el presupuesto del 2021 fue el Programa para el Bienestar de los Pueblos Indígenas y Afromexicano, que se redujo en un 68%. Se tiene que retomar, aseguran organizaciones indígenas. Hace pocos días nada más nos enteramos del deceso de una personalidad, un artista muy importante de nuestro país. Y desde Informe del Sur queremos despedir nada más y nada menos que a Quino, ¿sí? Gran dibujante argentino, por supuesto, y creador de Mafalda. Nuestro pequeño homenaje hacia él en el siguiente informe. Leyendo un libro de Freud, él decía que el trabajo de este tipo así de creación es un poco como irse a la cama queriendo saber lo que uno va a soñar esa noche. Mira, nació por encargo de una agencia de publicidad. Es una historia rara porque había una marca de electrodoméstico que quería hacer publicidad encubierta, ¿no? Crear una tira familiar. Y bueno, no sé por qué esto no se hizo nunca. Se iba a hacer lanzar el producto con el nombre de Mansfield. Entonces también pidieron que el nombre se pareciera. Entonces, bueno, buscando qué nombre tenía una M, una A, una F. Viendo una película que se llamaba Dar la cara, que trabajaba Leonardo Fabio, me acuerdo. Alguien entra a un dormitorio así, hay un Moisés y dice, qué linda la nena, ¿cómo se llama? Mafalda, dice alguien, ¿no? Entonces, bueno, ahí apareció el nombre. Llora. Estará sucia. ¿Cómo se llama? Mafalda. Yo sé que a mí no me gusta como yo dibujo, pero lamentablemente no dibujo como quiero, sino como puedo. Y sé, sí, que tengo buenas ideas, pero lo que dije, tampoco las considero mías. El amor del padre de Mafalda por las plantas nació porque tuve que, en los diálogos, y el padre estaba parado, no me cabía el globito con el texto, entonces lo tenía que hacer que estuviera haciendo algo en el suelo, y bueno, se me ocurrió esto, de que estuviera con una planta. Desde chiquito he aprendido lo que es la justicia y las injusticias y por eso en mi trabajo he tratado de reflejarlo lo mejor que he podido.
Y yo, que tengo tendencia a politizarlo todo, pienso que la vejez es un golpe de Estado de un fascista que te va diciendo, oye, esto no, ya no puedes tomarlo, ni beberlo, ni nada. Y no hay revolución social que venga en el panorama como para que venga a cambiar las cosas. Creo que leyéndola, cada lector puede imaginarse lo que diría, ¿no? Y con esto nos despedimos de todos ustedes, por supuesto, agradeciéndoles la atención y estar allí como siempre, como cada semana, aquí en Informe del Sur, desde Santa Rosa, La Pampa, brindándole nuestra mirada sobre lo que sucede en nuestra Latinoamérica. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Yungas, también vi la paz, y en sus ojos de viento el mar que no está. Vi morir 2 mineros, mujeres llorar, para que el extranjero se lleve un platal. Hoy estuve en Bolivia, qué lindo país. Hoy estuve en Bolivia. Vi endurecerse a la soltura. Vi la presión que sentía a la altura. Vi caraturas, también caricaturas. Vi convertirse en hombre una pequeña criatura. Me vi gigante, me vi diminuto. Me perdí y me encontré en el mismo minuto. Vi por primera vez el silencio absoluto, como una ciudad entera guardándose luto. Vi como el Singani calentó su panza, dando inicio al ejercicio de una nueva danza. Vi sus manos fuertes haciendo movimientos. Esos hombres solamente lloran por dentro. El cielo tan azul se volvió tan rojo, y la luz de sus estrellas en un arroyo, agua del lago mezclada con tierra. La paz que reinaba destronada por la guerra. Vi cómo mataste su filosofía. Esa pata clavada tiene filo todavía. ¿Quién lo diría? Mataste a sangre fría un pueblo que no se defiende, tiene las manos vacías. Y esa vida rebolsando. Le quisieron robar la luz, machacando una cultura en nombre de Jesús. Demonizaste sus creencias señalando con tu cruz. Nos vi convertirnos en el patio trasero de la gran mansión de los países extranjeros. En nuestra propia casa nos hicieron forasteros. Ahora la libertad nos parece un bien ajeno. Hoy estuve en Bolivia, qué lindo país. Hoy estuve en Bolivia, qué lindo país.